el desafío en 60 minutos de poder abordar el sector, el tema de la sostenibilidad, el tema tecnológico y el tema de educación financiera. Esta es una iniciativa impulsada por nuestra organización, por FOGAPI, la Fundación Fondo de Garantía para la Pequeña Industria y su programa de garantías ambientales como instrumento financiero que reduce o mejora las condiciones de riesgo para un crédito verde o un préstamo ambiental. Dicho esto, queremos agradecer también, si me ayudan con la siguiente lámina, a nuestras instituciones aliadas. En primer lugar, PROMPerú, a través de su programa e iniciativa Cultura Sostenible, quien ha hecho el esfuerzo significativo de poder compartir esta invitación con toda su red de empresas, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas del programa, así como también la Cámara de Comercio de Producción de Lambayeque, quienes también han tenido la amabilidad de compartir en sus redes y hacer las invitaciones correspondientes. Como también debemos sumar a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, quienes a pesar de la fecha han hecho también el esfuerzo de poder sumar sus diferentes programas, organizaciones, empresas e iniciativas a esta invitación. Y finalmente, y no por eso menos importante, a la ONG Iniciativa Women in Agro, quienes también han hecho el esfuerzo de compartir esta iniciativa en fechas muy cercanas a las festividades que se aproximan. Dicho esto, no queremos desgastar más el tiempo, sabemos que el tiempo es corto, y vamos a tener como primera expositora del primer bloque de sostenibilidad, vamos a tener a Laura Aquino, especialista ESG and Biotrade del Departamento de Comercio Sostenible de PROMPerú, quien nos va a contar un poquito de cuáles son esas ventajas comerciales de la sostenibilidad presente en los mercados internacionales y cómo esta variable se convierte en un argumento de venta, en un argumento de éxito comercial cuando se piensa en la exportación. Laura, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Listo, gracias Cristian por el pase. ¿Me confirman si se escucha bien? Se te escucha súper bien. Ya, perfecto. Bueno, extenderle el agradecimiento también de parte de PROMPerú a FOGAPI por incluirnos en este tipo de espacios que creemos fundamentales, sobre todo para socializar, ¿no?, estas tendencias en el mercado de las cuales nosotros somos cercanos y sobre todo que están priorizando criterios y atributos de valor en sostenibilidad, ¿no? Entonces, en aras del tiempo, un poquito lo que vamos a ver el día de hoy es los antecedentes que están llevando a esta nueva dinámica de los mercados, los impulsores, las tendencias que están siguiendo y un poquito de cultura sostenible, que es lo que nosotros realizamos desde el Departamento de Comercio Sostenible, ¿no? Entonces, primero yo quería traerles esta imagen, ¿no? Que demuestra o vemos que ha habido un acelerado ritmo de calentamiento en el planeta. Eso ya es una realidad no respaldada por datos de instituciones como la NASA, como el IPCC, ¿no? Sabemos que ha habido un aumento de 1 grado desde la era preindustrial con una aceleración bastante notable y que la causa es antrópica, ¿no? Quería mostrar este gráfico un poco porque orientado al sector agronegocios, esto ya no es meramente un cambio meteorológico, sino que también ya está afectando sus factores o factores claves de producción, ¿no? O sea, ya vamos viendo que es más común que debido a que estén aumentando las temperaturas, cultivos sensibles a estas van a tener que desplazarse a pisos altitudinales, ¿no? También está cambiando factores como estrés térmico. También estamos viendo, vamos a presenciar un aumento de plagas, ¿no? Debido a todo ello. Entonces, este cambio climático o este calentamiento que está pasando está impulsando a una adaptación que ya no va a ser opcional, sino que va a ser meramente para la supervivencia empresarial. Es así que ya vemos cifras, ¿no? Como la alta la alta tasa o ratio de degradación del uso del suelo, ¿no? Esto se debe sobre todo también porque en un sistema en equilibrio este ya no está funcionando como un recurso renovable a escala humana. El tiempo que demora en formarse centímetros de suelo no está siendo es mucho más largo comparado con el tiempo que demora degradarlo o destruirlo, ¿no?
Entonces, esto está afectando también la producción, ¿no? Cada vez tenemos menos tierras productivas y esto también puede incluso decantar en problemas o conflictos por uso de suelo. También podemos notar que está habiendo una pérdida de biodiversidad, ¿no? Ya se está hablando de esta en términos económicos. Entonces vemos que ya no se está aislando de los sistemas financieros, sino que ya se está viendo como un riesgo traducido en pérdidas, sobre todo de estos servicios ecosistémicos que se proveían gratuitamente, ya sea la polinización, la purificación de agua, ¿no? Entonces ya vemos que la pérdida de esto debido a todas las presiones ambientales también están afectando el sistema económico y financiero. Y bueno, también está saliendo en sostenibilidad no solo los temas ambientales son clave, pero hay que recordar que la sostenibilidad es este enfoque integral, no solo social, no solo ambiental, sino también ya están poniéndose en la mesa estos temas de valor, sobre todo en derechos humanos y trabajo infantil, recordando también que las cadenas de agronegocios suelen tener estos problemas, ¿no? Hay más de 160 millones de niños que ya están trabajando, sobre todo en pandemia, que hubo toda esa situación que disminuyó los ingresos familiares, se cerraron escuelas, ha empujado que esto también sea mucho más crítico. Y esto trae un riesgo reputacional y legal muy importante y es por eso también que varios mercados están sacando normativas específicas para todo este tema de derechos humanos y trabajo infantil, ¿no? Y bueno, entonces estamos viendo un poco el contexto, sabemos lo que está pasando, sabemos que se están moviendo estas presiones. Vamos a hablar un poquito de los impulsores. Por impulsores, nosotros en el mercado o en los sistemas estamos notando que estamos pasando de un foco tradicional, que antes nuestra primera opinión el valor siempre lo tenía o las decisiones recaían en el accionista, ¿no? Ahora estamos migrando, tal vez, dado que las empresas y todo tiene que manejarse de una forma dinámica con su medio, a tener mayor valor la opinión de otro tipo de actores, ¿no? Ya estamos viendo que no solo importa lo que opine el accionista, sino también los reguladores, los consumidores, los empleados, los inversionistas, ¿no? Y ellos también, dado a la gran información que hay, cada vez son mucho más conscientes o se ponen mucho más estrictos en estas obligaciones legales que se debe cumplir para poder tener de alguna manera su interés o su favor, ¿no? Entonces, hablando de mercados propiamente dicho, algunas fuerzas claves, hemos visto que hay bastantes actores, pero las fuerzas claves que están transformando esta nueva dinámica son las regulaciones, las cadenas de suministros globales y los consumidores. Las regulaciones, vamos a profundizar más adelante un poquito sobre ello. Los gobiernos están transformando todas estas expectativas también porque han adquirido públicamente ciertos compromisos sociales y ambientales. Entonces, la sostenibilidad ya no se vuelve un atributo para diferenciarte, sino ya se está volviendo una barrera. Si tú no sigues esos estándares, ya sea de deforestación, derechos humanos, no es que puedas vender menos, sino que ya no puedes vender, ¿no? O sea, ya no está ingresando tu producto al mercado si tú no estás cumpliendo con las exigencias. También va a depender mucho del mercado al que tú quieras ingresar, pero vamos a ver en la lámina siguiente que las tendencias están siendo en diferentes esfuerzos o en diferentes niveles, pero están habiendo una tendencia a los mismos temas regulatorios, ¿no? En cuanto a las cadenas de suministros globales, aquí las grandes corporaciones o los grandes compradores también están funcionando como reguladores del mercado, ¿no? Ya sea porque también han adquirido este tipo de compromisos, es que se ponen mucho más estrictos en los criterios de selección o elección para trabajar con algún proveedor, ¿no? Es por eso que hoy los compradores buscan proveedores que sean capaces de demostrar estas buenas prácticas. Está pesando bastante la trazabilidad de data que tú puedas tener. Y bueno, en cuanto a los consumidores, también estamos viendo que estos son mucho más conscientes, la información está mucho más a la mano y también hay una preferencia, también dependiendo de tu segmentación de mercado, por estos productos sostenibles, ¿no? Están teniendo una tasa de crecimiento estable en comparación con estas contrapartes convencionales.
Hay estudios últimos de este año de PwC, de Deloitte, que dicen que ya más del 40% de los consumidores que ellos han encuestado no están dispuestos a pagar más por ciertos alimentos, ciertos productos que benefician al medio ambiente. Entonces, eso un poquito. Bueno, regulaciones yo sé que aquí vemos bastantes, no vamos a entrar en profundidad a cada uno, pero más que nada el objetivo de esta diapositiva es que siempre mencionan que la sostenibilidad aún no es obligatoria en nuestro país, que también no es del todo cierta y están habiendo ciertos esfuerzos, ciertos avances, pero si poníamos este mapa hace un par de años, tal vez no se veía tan cargado como ahora. ¿A qué quiero traer eso? Es que ya se están moviendo los diferentes mercados y suelen ser los mismos temas, ¿no? Productos libres de deforestación, debida diligencia en sostenibilidad, temas de reporte, temas de declaraciones ecológicas, temas de ecoetiqueta, ¿no? Entonces, sobre todo, el que lidera estos temas es la Unión Europea, debido a su gran compromiso con el Pacto Verde, ¿no? Él está yendo a la vanguardia y es por eso que en los productos que ingresan al mercado europeo ya es que se están solicitando estos tipos de criterios o estos atributos de valor, ¿no? Ya se están pidiendo que haya una comunicación de las características sostenibles y que ésta sea certificada, porque también pueden caer en el greenwashing, están cayendo multas por afirmaciones en sostenibilidad que no tienen un respaldo científico o en datas. También se está pidiendo pasaportes digitales de producto, un código QR que te permita la trazabilidad desde la materia prima, la huella de carbono, ¿no? Todos estos datos que son de interés para el consumidor. Y bueno, las regulaciones como la debida diligencia en deforestación, que es que ya a partir de 2020, de productos que vienen de 2020, no pueden ingresar si no se comprueba que no provienen de zonas libres de deforestación, ¿no? Entonces también te piden todos unos criterios de geolocalización de parcelas que aporta todo esto de la trazabilidad. Entonces vemos que el mercado europeo se está moviendo al igual que los otros mercados. Ya también vemos regulaciones en el mercado latinoamericano, sobre todo en Colombia, en Brasil, en Chile, y esto es porque ya es claro que la sostenibilidad está trayendo estas ventajas competitivas, ¿no? Este acceso, este escalamiento, porque puedes acceder, pero otra cosa es posicionarte y crecer. También acceder a este tipo de financiamiento verde, inversión de impacto y bueno, el cumplimiento preventivo de todas estas normativas que si bien ahorita no están siendo exigidas en el mercado nacional, en el mercado internacional ya se están moviendo de manera diferente. Y quería traerle un poquito de las tendencias que estamos viendo, sobre todo en el foco del mercado europeo. En el mercado europeo, bueno, se está separando entre el café de especialidad y el café comercial, ¿no? Mientras el café comercial está creciendo lentamente, el segmento de café de especialidad sí está mostrando un dinamismo mucho más robusto. Podemos ver un ritmo de crecimiento del 10% para este segmento, aunque las importaciones están fluctuando, pueden fluctuar, ¿no? Por razones logísticas o de precio, que este se mantenga en ascenso también muestra una resiliencia de este producto y que el consumidor está prefiriendo estas experiencias de sabor únicas y trazables. También vemos una tendencia de, como él estaba mencionando, creo que todo sea respaldado, ¿no? Entonces, no importa solo con decir que es orgánico, sino tienes que certificar que es orgánico. Entonces, también están aumentando estas preferencias de los consumidores porque los productos tengan estas certificaciones, ¿no? Y bueno, algunas oportunidades para el Perú es que están buscando productos innovadores y con narrativas fuertes de origen, ¿no? Priorizan bastante esto de fermentaciones anaeróbicas o que estén relacionados con toda esta cadena de promoción de la apicultura, de la abeja nativa, de la polinización, ¿no?
Entonces, ahí en el Perú nosotros tenemos esa ventaja comercial de alguna manera que nuestra biodiversidad y nuestra cultura no la puede comparar a otros productores, otro mercado, y eso está siendo valorado si es sostenible, ¿no? Entonces, sí se está viendo a un comprador, a un consumidor interesado en pagar un costo adicional si es un producto innovador, con una narrativa fuerte, ¿no? Sólida y sobre todo sostenible. Y bueno, vamos a pasar esto un poquito rápido porque creo que me quedan 2 minutos, pero en el chocolate también estamos viendo eso, sobre todo estamos viendo el enfoque Bean to Bar, que es ver desde el grano de café, el grano claro, el grano de cacao hasta la barra, ¿no? Es más que nada un enfoque de cadena de valor, poder controlar todo el proceso. También se está viendo esta tendencia por las certificaciones. Aquí alguna de las certificaciones que más resaltó es el Fair to Trade. Entonces también viene a colación todos estos temas sociales de los que estábamos hablando. Ellos están priorizando bastante lo del comercio justo. Y también tenemos tendencias en ingredientes naturales. Nosotros por nuestra biodiversidad estamos siendo muy valorados en estos mercados, pero hace, ya no es, necesitas más que solo ser un producto exótico. Necesitas probar con estudios de calidad y estudios científicos, ¿no? Estas propiedades, estos beneficios funcionales que venden esta exoticidad de la biodiversidad, ¿no? Necesitas comprobar con pruebas clínicas que es antioxidante, que es hidratante, que es antiedad. Entonces, igual también importan bastante estos puntos de vista de la historia, de la identidad, ¿no? Preferencia por lo regenerativo, ya no importa solo que sea orgánico, sino además que tenga un impacto positivo de regenerar el suelo. Y bueno, lo de la ciencia, que siempre la innovación y la tecnología tienen que ir muy de la mano. Y con esto un poco para cerrar, creo que ahí se ha perdido la frase, pero un poco la conclusión de todo lo que venía trayendo es que en el comercio internacional la sostenibilidad ya no es opcional, se ha vuelto clave o una llave para entrar al mercado, ¿no? Porque ya vemos que todas estas regulaciones no están siendo voluntarias, sino están siendo barreras limitantes. Y por eso es importante también pensar de manera preventiva en cómo implementar la sostenibilidad en cada una de nuestras empresas. Y ahí voy a pasar súper rápido. Cultura sostenible es un poco la estrategia o el enfoque que nosotros traemos desde PROMPERÚ, que justamente trata de resaltar todo este tema ancestral más lo sostenible. Contamos con algunas certificaciones de comercio justo, de biocomercio, de ecoeficiencia y además varios programas, no solo de fortalecimiento de capacidades, sino también de asistencia técnica que ahí seguro les van a compartir la presentación y pueden visitar también en nuestra página web. Y a su vez, estos programas han desarrollado ciertas herramientas que siento que por su sector pueden ser de utilidad. Tenemos un manual de debida diligencia en deforestación, tenemos calculadoras de huella de carbono con sus manuales, ¿no? Y también un test de sostenibilidad para evaluar este nivel de madurez de sostenibilidad que puedan tener en sus organizaciones, ¿no? Para trazar una hoja de ruta y ver por cuál acción deberían priorizar. Y bueno, es eso la presentación que había preparado para ustedes. Creo que ahí para cumplir con el tiempo sería todo de mi parte, a menos que tengan preguntas. Muchísimas gracias, Laura. El tiempo es cruel para hacer la presentación completa, pero creo que me voy a quedar con un par de reflexiones en tu presentación, la cual te agradezco muchísimo. Laura nos hablaba de todas estas tendencias, de todos estos nuevos mercados, y hablaba de ingredientes naturales, de la naturalidad certificada, y para eso vamos a pasar al bloque de tecnología. Con Miguel Malnati, de CEO de Bionatural Solutions, que va a empalmar perfectamente la presentación de Laura, porque nos va a hablar sobre diferentes tecnologías de recubrimiento orgánico, insumos sostenibles, y cómo todo esto contribuye también directa e indirectamente a la sostenibilidad. Antes de pasar al video, perdón, antes de pasar a la presentación de Miguel, vamos a ver un video corto sobre el producto de garantías ambientales que justamente
nos introduce a este bloque de tecnología porque vamos a tratar de fomentar las inversiones tecnológicas como las que va a presentar Miguel y como las que va a presentar también César más adelante. Entonces vamos con el video y pasamos inmediatamente a la presentación de Miguel. Hola, soy Javier y tengo mi taller de costura. Como muchos empresarios, quería modernizar mi negocio, pero los créditos eran difíciles de conseguir. Todo cambió gracias al respaldo de Fogapi, ya que pude acceder a un préstamo con mejores condiciones y con una tasa de interés ideal para mi negocio. Esto hizo la diferencia y con eso pude renovar mis máquinas y aumentar mi producción. Fogapi me ayudó a mí y también puede ayudarte a ti como empresario MIPE de cualquier otro sector: manufactura, comercio, logística, alimentos, textil, entre otros más. Si tú también quieres crecer, en Fogapi tienes un aliado. Contáctanos y descubre cómo puedes modernizar tu negocio con las garantías ambientales de Fogapi. Perfecto, entonces con este video de promoción del producto de garantías ambientales como instrumento de inversión verde, pasamos a la presentación de Miguel, CEO de Bionatural Solutions. Como dije, Miguel, el escenario es tuyo. Con las flechas a la izquierda, a la derecha, vas a poder mover la presentación. Así que te dejamos el escenario. Adelante. Perfecto. Gracias, Cristian, por la presentación. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación nuevamente al equipo de Fogapi. Mi nombre es Miguel Bagnati y yo soy gerente de BNS. Uh, disculpen, ahora sí. Bueno, BNS es un el aliado global en la conservación de la frescura natural de las frutas y verduras frescas sin pesticidas, ya que tenemos hoy en día dos grandes problemas que tienen que ver con el desperdicio de alimentos, que hoy en día sigue latente, y hay un dato muy importante que el 44% de agricultores son envenenados por los agroquímicos que se usan hoy en día en el agro. Entonces, bajo estos problemas, y bajo un reto muy grande, buscamos contribuir a la alimentación global. En los próximos años, sabemos que la demanda de alimentos va a crecer y obviamente el consumo de químicos también debería crecer. Por eso nuestra propuesta es llevar al agro propuestas orgánicas, ecológicas, pero igual de efectivas que un químico. Para esto, nosotros hemos desarrollado una tecnología que parte de residuos. Nosotros trabajamos con cáscaras de frutas, hoy en día cáscaras de cítricos, de paltas y de mangos, que en base a un proceso que hemos patentado, podemos extraer los compuestos antimicrobianos y antioxidantes para que en base a un modelo estadístico y un modelo matemático podamos extraer la mayor cantidad de estos compuestos bioactivos para formular nuestros productos que se aplican tanto en pre como en post cosecha. La idea es que una molécula pueda reemplazar a los agroquímicos con múltiples funciones, como eh, un inductor vegetal para que induzca defensas de forma natural. A ver, siguiente slide. Lo principal de la tecnología que ya está patentada y que ya está certificada en el Perú, en Colombia y también en México es de que eh, nosotros buscamos ser el aliado del agricultor y también del exportador, y ya tenemos obviamente casos de éxito, pero antes es un símil con el químico, ¿verdad? Entonces nuestro producto tiene una aplicación muy parecida al químico, con un costo también muy parecido y con una eficacia que pueda ser muy comparable. Nosotros lo hemos logrado gracias a la biotecnología fermentativa que hemos podido desarrollar por cerca de 4 años en los laboratorios aquí en Perú, pero también con financiamiento de Reino Unido, que hemos podido lograr este proyecto que ya hoy en día es un producto comercial con más de 5 años de experiencia en el mercado peruano y también en Latinoamérica, como dije, en Colombia, en México y en Centroamérica. Eh, entonces, ya tenemos, como les comentaba, casos de éxito. Trabajamos, por ejemplo, con La Calera y en este caso con Prolán, eh, mejorando la vida útil de las naranjas. Hemos aplicado más de 500 contenedores en la campaña pasada. Con Grupo Tabari, que es una empresa que hace mangos orgánicos. Con Berries, que hacen arándanos. Entonces, somos una empresa ya con respaldo comercial de empresas muy, muy referentes en el Perú. Y también fuera del Perú, como Agromod, que es el principal productor de papayas de México, y Packing Parnaso, que es los principales productores de cítricos en Colombia. Em,
No pasa el slide, pero sí pasa, ahora sí. Entonces les comentaba que nosotros partimos siempre de una empresa tecnológica. Somos una empresa con laboratorios propios, tenemos el primer repositorio digital de fitopatógenos. Nuestra expertise como empresa de biotecnología es también abordar la fitopatología como elemento principal para desarrollar y descubrir nuevas funciones de los residuos que acopiamos todos los días y que transformamos todos los días. Y también tenemos planes de capacitación, planes, nosotros brindamos asesoría gratuita a los agricultores pequeños y medianos para que puedan acceder a buenas prácticas agrícolas, puedan acceder a productos en pre y post cosecha y por ende poder mejorar también el agro peruano. Tenemos siempre aliados claves para hacer nuevos desarrollos, trabajamos con universidades como la Agraria, Cayetano Heredia, estamos siempre cada año en constante búsqueda de nuevas matrices para seguir trabajando con nuevas patentes o con nuevos desarrollos propios. Ya trabajamos en el sector agroindustrial por más de 10 años. Y yo creo que más allá de tener una tecnología que ya está aprobada, con respaldo comercial, algo importante también es el impacto. Entonces tenemos impacto tanto ambiental como social. Hemos cuantificado que el año pasado hemos mitigado 4.500 toneladas de CO2, básicamente por la cantidad de residuos que acopiamos y transformamos, por la reducción de químicos, que con nuestros productos pueden reducir hasta un 60% de químicos, lo cual hace que sea una alternativa que estos químicos que provienen del petróleo o de insumos artificiales puedan obviamente generar un impacto directo en la huella de carbono, en este caso del Perú. Tenemos también aplicada la tecnología en más de 124.000 toneladas de fruta. Hemos aprovechado más de 70 toneladas de cáscara el año pasado y trabajamos siempre con capacitaciones e instrucciones a agricultores familiares, donde el año pasado hemos impactado directamente entre los 50 agricultores familiares, básicamente en la zona costa del Perú, pero también tenemos planes para poder ir a abarcar de pronto zonas diferentes, ¿verdad? Nuestra propuesta es reducir la huella de carbono, reducir el food waste y mejorar los ingresos de los agricultores en el Perú. Em, Yendo solamente a la explicación de un producto, como para que entendamos un poquito cómo es que funcionan los productos, les comentaba que nuestra principal solución se llama LifeCo Pro, que es un inductor de resistencias. Entonces, normalmente los pesticidas lo que hacen es por contacto, inhiben los brotes de los fitopatógenos, llámese botritis, penicillium, aspergillus, etcétera. Son hongos que están en todos lados. Entonces, la idea de nuestra tecnología es que induzcamos a las plantas con antioxidantes, con defensas propias naturales, para que la planta pueda estar más fuerte y de forma indirecta podamos erradicar estos fitopatógenos y podamos tener una respuesta sin residualidad, sin químicos, una respuesta que también tiene un efecto bioestimulante en la planta. Entonces, la idea es que se pueda aplicar tanto de forma preventiva como de forma curativa, sin generar resistencias, ya que tiene otro principio activo diferente a los químicos, y es apto tanto en agricultura orgánica, por sus certificados, que está certificado para Europa, Japón, Estados Unidos y Perú, y también para programas de manejo integrado en agricultura convencional, que se usa pues como para la rotación de químicos, la rotación de productos bioestimulantes, para poder obviamente tener más alternativas naturales que provienen de los residuos. Yendo un poquito también más a detalle de este producto, pues ya tenemos un cuadro de dosis que son más o menos 1 litro por cilindro. Se aplica en muchos cultivos, del arándano, banano, café, cítrico, fresa, mango, palto, tomate y vid. Y podemos usarlo del crecimiento vegetativo, floración, cuajo, hasta la maduración y cosecha, ya que es un producto que no tiene tiempos de carencia ni periodos de reingreso. Entonces, la idea es poder aplicarlo como preventivo de tanto fitopatógenos y también hay un efecto en ciertos insectos como el chanchito blanco, por ejemplo. Ya la última vez es esta, ya que les comentaba que la tecnología no se abarca solamente una línea de producto, sino una tecnología que con la economía circular del reaprovechamiento de residuos, nosotros podemos tener un portafolio de productos que de verdad reduzca la cantidad de químicos que hay en pre y post cosecha. Y tenemos un portafolio tanto de productores solares, bioadherentes, biocidas, recubrimientos para post cosecha que reemplazan a la cera de origen del petróleo. La idea es que podamos de verdad dar una solución al sector agro que está en búsqueda de soluciones regenerativas, circulares y libre de químicos. Gracias por la atención. Les comentaba que mi nombre es Miguel Malnati.
Encantado de poder ayudarlos en LinkedIn. Y pues les dejo ahí el correo, hay un QR con la website de BNS que es bionatsolutions.com. Y pues nuestro lema es que estamos cambiando el mundo una cáscara a la vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Miguel nos ha mostrado eh, diferentes productos, uno de ellos principalmente, desde un enfoque de cómo mejorar el rendimiento de los cultivos, cómo todas estas innovaciones químicas, bioquímicas, naturales, ayudan o contribuyen al sector. Vamos a ir a otra parte del proceso productivo, ¿no? Y desde este enfoque, muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición, por cierto, muy, muy interesante. Gracias por el tiempo y por el apoyo también. Vamos a ir ahora con César Inga, gerente de proyectos de GESENER, quien va a empalmar esta presentación de Miguel con otro aspecto de la producción, ¿no? César nos va a hablar un poquito sobre tecnologías solares fotovoltaicas, así que ya no me adelanto a la sorpresa, César, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Ok, gracias, buenas tardes con todos. Cristian, gracias por la invitación. El tema a tratar el día de hoy va a ser los beneficios del uso de bombas fotovoltaicas dirigidas al sector de la agricultura. Netamente vamos a hablar de esos casos. Entonces, aquí inicialmente les hablo un poco de Gessener, que es la compañía de la cual trabajo. Nosotros nos abocamos a diversas áreas respecto al sector energético, netamente energía eléctrica, la cual abordamos, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, abordamos también eficiencia energética de la parte eléctrica, también los programas de mantenimiento basados en normas para los equipos de baja, media y alta tensión. Contamos hoy en día, dada a la transición energética que está pasando todo el mundo, se está viendo también mucha aceleración con el tema de transporte, entonces hay mucha demanda de cargadores para los vehículos eléctricos, el cual no solo es poner el cargador, sino también ver el despacho y la demanda de esa potencia que requieren esos cargadores. Entonces hay toda una ingeniería detrás de esos cargadores para poder abastecer y dar la capacidad necesaria para que puedan tener la disponibilidad sobre todo en tiempos muy cortos. ¿Ya? También tenemos un programa de entrenamiento, una especialización, un programa específicamente abocado a estos temas de tendencia: energías renovables, seguridad eléctrica, sostenibilidad y eficiencia energética. A su vez, tenemos una línea de distribución de equipos especializados en el sector de energía. Entonces, tenemos algunas líneas que manejamos, son netamente equipos eléctricos como paneles solares, inversores, cargadores solares, turbinas eólicas, inversores, de lo cual vamos a hablar en esta oportunidad. Bien, vamos a hablar específicamente de bombas solares de la línea LS Electric, que LS es de la misma familia de LG, coreana. Estos son variadores inversores electrónicos, el cual tienen una cierta flexibilidad. Un poquito para abordar el tema de la fotovoltaica, existen cuatro sistemas fotovoltaicos. El primero es una aplicación directa, panel solar y una conversión a DC. Ese es el sistema más utilizado para las bombas solares. También hay un sistema que trabaja con AC/DC conectado a la red. Hay un sistema que está desconectado a la red que usa baterías y un sistema híbrido que utiliza baterías y AC, de los cuales la gran ventaja que tienen estos sistemas de bombas solares es que se pueden adaptar a todos estos sistemas, sea aislada DC, sea conmutada AC/DC o sistemas híbridos AC/DC. La flexibilidad que brindan estas tecnologías, sobre todo la de LS Electric, es que te permite combinar
muchas de esas capacidades. Y esa flexibilidad te permite ver en qué sistema te adecuas mejor. Esto se debe mucho a las problemáticas o las coyunturas que se encuentran en el sector agro, dado que tienes distancias muy grandes donde la energía eléctrica llega muy débil. Entonces, al tener una mala calidad de energía, los sistemas no trabajan bien, se dañan, se ven afectados, hay que entrar en reposición. Entonces, lo que provee estos sistemas es mejorar esa energía eléctrica y tenerla a disposición en el tiempo o en los programas que tienes establecidos. Para esto, estas tecnologías son muy flexibles, son muy fáciles de programar, no requieren mucha expertise, suficiente como un mediodía o un día de entrenamiento para la capacitación en el manejo de los equipos. Como pueden ver en el diagrama, no es complejo la instalación y la configuración, es un sistema tradicional. Si ya tienen un sistema tradicional de bombeo, lo único que cambia es el sistema de control y de ahí aporte adicional entre el dimensionamiento de los paneles solares. En este caso sí hay que ver toda una capacidad del área donde se va a involucrar los sistemas fotovoltaicos. Dentro de las características que tienen los sistemas de bombeo, es que pueden trabajar ya sea con paneles solares o en épocas de lluvia o en épocas de invierno, también alternar con sistemas de generación o la misma red eléctrica de la ubicación. ¿Mm? Ahora, me pueden decir, pero César, ¿existe la posibilidad de que trabaje netamente con paneles solares? Sí, es posible. Incluso si es invierno, incluso si hay lluvia, estos sistemas podrían trabajar. Hay que hacer un sobredimensionamiento del sistema fotovoltaico, pero sí es posible trabajar 100% con paneles solares. Posiblemente en invierno sea un poco más estrecho los horarios de operación, pero es posible que solo este sistema trabaje solo con paneles solares. Nótese que acá no hablamos nada de baterías, ya que las baterías también un poco que encarecen el sistema. En este caso, por lo general, el ideal de estos sistemas es que no trabajen con baterías, porque la operación del sistema con baterías suele tener un costo un poco más elevado, ya sea por la adquisición y también por el mantenimiento de estas. La gran ventaja de estos sistemas, a diferencia de los bombeos tradicionales, es su electrónica, la estabilidad que te brindan estos sistemas. Entonces, no solo son estabilidad, sino también robustez. Nótese, por ejemplo, que ustedes en una época, bueno, ustedes están en el medio ambiente y van a sentir que por ahí se aproxima una nube. Entonces, este sistema es muy sensible. Los sistemas fotovoltaicos, si pasa una nube, el despacho de energía se reduce. Pero estos sistemas te brindan esa estabilidad. Esa es una característica muy especial de estos equipos y esa es una de las bondades tal vez que más sobresale para el manejo de sistemas de bombeo, sobre todo para aplicaciones fotovoltaicas. ¿Ya? Mm, Otro gran problema que se da bastante en este sector es el tema de las protecciones eléctricas. Entonces, dado que también están en zonas muy no alejadas y requieren de ciertos sistemas de protección, el sistema ya viene con toda la protección necesaria para que no se pueda dañar ninguno de los componentes y pueda detectar cualquier posible error o cualquier posible falla para que el sistema, por ejemplo, pueda no tener arranques intempestivos, funciones de operación controladas, niveles controlados, si encuentran pozos secos y diversos tipos de parámetros que va a tener el control adecuado del sistema para que evite cualquier daño con el equipo. Recuerden, estos equipos están diseñados para durar años. Adicional a él, tienen horarios donde yo puedo programar horarios, prehorarios, agendas, no solo diarias, sino también semanales y mensuales. Esa gran programación, ese formato de programación, nosotros lo incorporamos dentro de la plataforma y el sistema sencillamente empieza a operar adecuadamente. También lo puede hacer mediante la capacidad solar que se encuentra en ese momento
durante la detección que puede venir de todo el sistema fotovoltaico. Es un sistema muy robusto, la verdad, para la elección de de estas bombas solares. Entonces, aquí podemos ver un resumen. Ustedes pueden contar con paneles solares, pueden contar también con con un sistema alterno o híbrido, sea grupo electrógeno, sea la red eléctrica, el control de la demanda solar, en este caso la tecnología MPPT robusta que poseen estos equipos y te permite dar la estabilidad necesaria, incluso si tenemos un clima muy variable. Bien, a su vez también tiene diversos sensores, los cuales permite ver capacidades de depósitos, presiones, variables de las bombas que están operando en ese momento. También tiene la capacidad de ser multifunción. En este caso, si yo empiezo a trabajar con varios sistemas a la vez, pueden trabajar independientemente de una automatización compleja. Es muy, Su flexibilidad es lo hace muy práctico para este tipo de aplicaciones. Y también al hacerlo práctico, también lo hace muy accesible económicamente. Em, Luego tenemos la parte el beneficio financiero, más allá del tema sostenible que te puede proveer este tipo de tecnología al incorporar dentro de tus operaciones, hoy en día es muy favorable. La reducción de los costos energéticos está más o menos entre el 30 y 40% en la sustitución de la energía diésel, sobre todo porque tú estás reemplazando un grupo electrógeno, el cual tiene costos muy elevados de operación. Elimina también gastos de combustible, reduce gastos operativos de mantenimiento también, porque los grupos electrógenos requieren un mantenimiento constante. Hay una estabilidad de flujo de caja para los gastos energéticos, porque esto es muy constante. Entonces yo tengo una cobertura de hasta de 20 a 30 años para todo el periodo de vida de este sistema fotovoltaico. Evito pérdidas en la parte de los cortes de energía que se suelen dar constantemente en estas áreas, y a su vez también hay una mejora con respecto al consumo de la energía eléctrica. ¿Mm? Otros indicadores financieros, casi acá el retorno de inversión es muy corto, están entre de 3 o 5 años. Si hay una variabilidad, sobre todo depende de qué tanta disposición solar tengo en la área que yo deseo implementar este sistema. Sobre todo va por ahí. Si hay mucho sol, menos tiempo. Si hay poco sol, poquito más de tiempo. Pero cada vez es menos, por el tema de que también la tecnología está bajando cada vez más su precio. Vida útil es más de 20 años, incluso se está llegando entre 30 y 35 años, sobre todo en los paneles solares. Y bueno, también está configurado para poder ser gestionado con los fondos ambientales de FOGAPI. Algunos casos de éxito que ya se ven en Perú, tenemos el tema de hay una agroexportadora de La Libertad que tiene una potencia instalada de 1 megawatt pico, tiene una generación de 1.600 megawatts año. Hay un gran beneficio en la parte de huella del carbono acá, un ahorro de 13.000 toneladas de CO2 para todo su tiempo de vida útil. Acá tenemos otro caso en Ica, hay bastantes sistemas de 500 kilowatts pico. También es un autoconsumo más o menos de hasta un 33%. Bueno, lo demás lo compensa con la red eléctrica de la concesionaria. El- Hay un gasto significativo en la parte del consumo de combustibles, y algo para acotar acá, también hay sistemas de menor potencia, ¿no? Podemos encontrarlo de 5 kilowatts a 10 kilowatts y que funcionan de una manera muy eficiente, y son muy efectivos también, por si quieren considerar potencias mucho menores a las que tenemos acá en esta pantalla. Bien, esto era un
repaso de lo que yo quería comentarles sobre lo que el éxito que se está dando hoy en día con los sistemas fotovoltaicos en Perú, dado que han tenido bastante accesibilidad por su bajo costo que se está dando para todas las aplicaciones, y dado que estamos entrando en una transición energética acelerada a nivel mundial, es bueno ir implementando o pensando ya cómo poder incorporar estos proyectos y cómo financiarlos también, ¿no? Bien, Cristian, así termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Quiero resaltar un par de cosas. Muchas veces sabemos que existe la tecnología solar fotovoltaica, pero todavía los números nos cuestan verlos o a veces el financiamiento también nos cuesta encontrarlo. Y es algo que muchas veces frena la decisión técnica que puede resultar positiva para un ROI, un retorno de inversión bastante interesante. Sin embargo, creo que has explicado bastante bien la tecnología, algunas cifras para quienes no han quedado cifras muy precisas, 30-40% de ahorro, retornos de inversión de 3 años, dependiendo un poco la radiación también, porque va a depender mucho de la zona. Y operativamente creo que hay ventajas que incluso siempre van a estar presentes, ¿no? Sobre todo en el rubro agro, el agua es vital y tener la solar fotovoltaica para impulsar este recurso resulta muy interesante. Ok, muchísimas gracias, César. Contigo cerramos el bloque de tecnología, tanto las tecnologías mostradas por BMS como la de César por parte de GCNR nos han mostrado, ¿no? Que es posible realizar inversiones, que es posible generar ahorro, que es posible aumentar el rendimiento, la producción, la rentabilidad del negocio en el sector agro. Ahora, antes de pasar al bloque, tercer y último bloque de educación financiera, con Carlos, vamos a ver un video de nuestro aliado financiero. Financiera Confianza es una institución que viene impulsando créditos verdes, préstamos sostenibles, y justamente vamos a ver este video para refrescar y recordar un poquito estos productos. Adelante. En todo el Perú hay emprendedores que cuidan su negocio y también el planeta. Más ahora que el cambio climático nos afecta a todos. Como Jesús, que usa riego tecnificado para ahorrar agua y proteger su tierra. Por eso, en Financiera Confianza apoyamos a estos ecoemprendedores con financiamiento, porque creemos en quienes apuestan por cultivos orgánicos, sistemas de riego por goteo y riego por aspersión, apicultura, piscicultura, reciclaje, artesanía, energías renovables, biodigestores y eficiencia energética. Son 10 actividades sostenibles que reciben nuestro respaldo, confianza y compromiso. Recuerda que nuestra naturaleza es confiar. Financiera Confianza. Donde hay confianza, hay progreso. Perfecto. Con esta introducción del producto financiero de nuestro aliado Confianza, vamos a ir a la presentación de Carlos Durán. Él es CEO de Valoagro, quien nos va a hablar un poquito de cómo Carlos tiene mucha experiencia evaluando créditos agrícolas. De hecho, él ya se sabe presentar también, pero ha participado de muchas auditorías agrícolas, de muchos procesos de evaluación de crédito para este sector. Así que nos va a compartir un poquito de su experiencia y algunos elementos importantes, sobre todo al momento de cuando las empresas solicitan créditos bancarios en este sector o en esta actividad. Carlos, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. El que les saluda es ingeniero Carlos Durán. Ya tengo 17 años de experiencia profesional, básicamente ligado en la parte financiera, básicamente en lo que es agricultura. Mi experiencia especialmente es en todo lo que es en la banca y en la parte operativa de campo. Igualmente, esta exposición voy a hablar un poco de los riesgos específicos en la evaluación de créditos agrícolas para que conozcan cómo evalúa un banco y cuál es la data o cuál es la información como clientes deben de tener. El objetivo del curso tiene como objetivo capacitar en la identificación y aplicación de los parámetros críticos para la admisión de créditos agropecuarios. A través de este programa entenderemos los parámetros de evaluación que tiene la banca para mantener una cartera saludable y sostenible. El propósito es que comprendan
cómo es la correcta gestión del riesgo, protege los recursos del banco, así como la continuidad del negocio de nuestros productores. Básicamente me estoy eh, dando a conocer cómo es la banca nacional, ¿no? Igual voy a compartir algunas experiencias de cómo evalúa la banca internacional. Actualmente trabajo haciendo todo lo que son peritajes agrícolas o debidas diligencias para lo que es muchos bancos a nivel nacional y estoy también apoyando a fondos de inversión que están enfocados a lo que es fondos verdes, ¿no? Lo que comentaban en la primera exposición, cuáles son los requisitos y cumplimientos, ¿no? Igual no me voy a extender tanto porque son muy pocos los minutos que tenemos, pero igual cualquier comentario, les voy a dejar mi teléfono, correo para que se puedan contactar. Un análisis de admisión de riesgos agrícolas. La evaluación de créditos agrícolas es un proceso exhaustivo, muy minucioso que adapta los criterios de créditos tradicionales a los riesgos específicos del sector agropecuario, ¿no? Como les comento, ¿no? El sector agropecuario es un sector de alto riesgo, así lo analiza la Banca Nacional. ¿Por qué? Porque depende de factores exógenos, como es el clima, el agua, el suelo, etcétera. Ya que si viene un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, las cosechas van a estar perjudicadas, el cual cualquier productor, sea pequeño, mediano o grande, no va a poder cumplir con sus obligaciones financieras, ¿no? Es porque a veces también la banca nacional es un poquito ácida, digamos, evaluando a todos los que son los clientes agrícolas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la banca también te divide el tipo de cliente que eres, si eres un microempresario, mediano, grande o una empresa corporativa, ¿no? Igual, para todos estos clientes existe políticas de admisión, ¿no? Y también las entidades financieras analizan tanto la solvencia del solicitante o la solvencia o las espaldas financieras que tenga el cliente, ¿no? Y la viabilidad también del proyecto agrícola. Por ejemplo, hay un análisis de admisión de riesgos agrícolas, ese es un flujo de caja, un ejemplo de todos los análisis que te pide la banca, eso a veces lo entrega el cliente en conjunto con el gerente financiero de la propia empresa o del dueño. Son unos flujos que son a 5 años, este es un ejemplo, ¿no? Que siempre se trabaja con escenarios optimistas, pesimistas y medios. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Bueno, el que les habla ha sido también analista de riesgos. A veces hay clientes que envían unos escenarios muy, muy, muy optimistas, que a veces he visto hasta rentabilidades del 200, 300, 400%. Y ustedes saben que papel aguanta todo, ¿no? Entonces, los análisis de proyectos que desee el cliente solicitar al banco tienen que ser un poco mesurados o enfocados a la realidad, ¿no? Porque también esto también a veces les llama la atención a los bancos o al mismo analista cuando envían proyectos muy a veces utópicos, ¿no? O fantasiosos, ¿no? Entonces, igualmente, hoy por hoy me dedico a hacer todos esos proyectos o entregas de informes crediticios, tanto para la banca y tanto para clientes, ¿no? Como les vuelvo y repito, básicamente ahorita este es un análisis o un flujo de caja de 5 años para la banca nacional, pero por ejemplo, para la banca de afuera, banca internacional, te dan financiamientos hasta 7 años, hasta con 2 años de gracia, ¿no? Es muy diferente el análisis o la entrega de los proyectos tanto para la banca nacional como la banca de afuera. Criterios claves de una evaluación agrícola, ¿no? Esos son los criterios que tiene el banco para evaluar a un cliente agrícola, ¿no? Como el primer lugar es el carácter, ¿no? O el historial crediticio. Todo banco evalúa cuál es el historial crediticio que tiene el cliente, si es un buen pagador, si paga bien sus deudas, ¿no? Si tiene voluntad de pago. O sea, existe una calificación en Sentinel o en Buró, que cada cliente tiene una calificación. Entonces, un cliente que esté mal calificado es muy difícil que tenga un acceso a un crédito agrícola o cualquier crédito, salvo que este cliente esté refinanciado, reprogramado, tenga deudas con el banco
y el banco le dé alguna solución o algún financiamiento, pero no un total, sino ya sería un financiamiento de capital de trabajo para poder reordenarse o para poder seguir trabajando y así cumplir con sus obligaciones financieras. Igualmente, ellos analizan lo que es la capacidad de pago, ¿no? Se analiza, como le digo, el flujo de ingresos esperados del proyecto agrícola, si es suficiente para cubrir las obligaciones del préstamo. Básicamente, un banco, a mi experiencia, analiza una capacidad de pago de 1,4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por un sol de deuda, tú tienes que generar un sol 40, digámoslo así. Igualmente, para una evaluación de un crédito, también te evalúan cuánto es el aporte que va a dar el cliente. Siempre, o a mi experiencia, los bancos, a las financieras piden un 30% de aporte propio por el proyecto. Imagínense que quiere instalar 100 hectáreas de uva, un ejemplo que me salga 5 millones de dólares, te van a pedir el 30%, ¿no? Entonces, obviamente que no, ellos no te piden, ¿sabes qué? Muéstrame lo dinerario que tú tengas, ¿no? En tu cuenta, ¿no? Ellos te piden, ¿sabes qué? Vamos a hacer un informe agrícola, tu aporte va a ser la preparación del terreno, tu aporte va a ser la mano de obra, alguna compra de insumos, etcétera, ¿no? Entonces, no es que quiere decir que tengo que tener el 30% del dinero en el banco, no. Tú puedes aportar, por ejemplo, no sé, hablando de uva, ¿no? Los palos, los alambres del parrón, etcétera, o el río tecnificado, o la electricidad. Entonces, todo eso se debe de especificar también en el proyecto, ¿no? Igualmente, ¿qué es lo que te pide un banco? Son las garantías hipotecarias, ¿no? La parte colateral. Se refiere a los bienes que el solicitante puede ofrecer como garantía, como títulos de propiedad o la misma cosecha. Ahí quiero dar una observación, ¿no? En la banca nacional casi te piden una cobertura del 150%. O a veces va a depender, algunos te piden 100, 120 según el tipo de clientes que eres, ¿no? Puede ser pyme, mediano o grande empresa. Pero hablando de un pequeño o mediano agricultor, casi es un 100% de cobertura. Por ejemplo, sacas $100,000 y tu garantía tiene que ser 150,000 para que te cubra el préstamo que estás solicitando. Pero en la banca de afuera también toman el activo biológico. Si, por ejemplo, tu terreno de palto el terreno solo está a $25,000 y tu activo biológico o tus plantaciones tienen un valor de 30,000 y el terreno vale $55,000. Entonces, esa es la diferencia de la banca nacional versus la banca de afuera. Sin embargo, en estos últimos 6 meses he estado viendo que ya algunos bancos nacionales están tomando el activo biológico, pero mayormente para empresas corporativas o grandes, ¿no? Para el pequeño o mediano agricultor, como que no toman todavía el activo biológico. Lo toman, pero como referencia para saber el valor, pero no como garantía. Y bueno, son las condiciones también que evalúan, son los factores externos, ¿no? Se evalúan las condiciones económicas generales, la tendencia en las industrias, políticas gubernamentales, o cómo el agricultor o el empresario gestionan los riesgos climáticos o de mercado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un cliente tiene un seguro agrícola, es una ventaja, un checklist muy bueno para la evaluación. O por ejemplo, si ustedes saben que ahora con todo este tema de la georreferencia, la tecnología digital, pueden saber qué riesgos climáticos o riesgos de suelo o de inundaciones o de ríos, quebradas, tiene tu campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces para mitigar que estás, digamos, al lado de una quebrada? ¿Has hecho desviaciones? O si estás al lado de un río, no sé, siembras alejado del río, no al pie del río, o tienes un muro de contención, etcétera, ¿no? O cuentas con un seguro. Eso también evalúa un banco, ¿no? Para poder mitigar el riesgo y para poder desembolsar el financiamiento solicitado. A ver. Por ejemplo, acá están los criterios de evaluación, como les comentaba, el tema de los costos.
también evalúan los costos, costos de mantenimiento de espárrago, es un ejemplo, ¿no? Costo de mantenimiento de palto, depende de qué tipo de cultivo vas a presentar, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero ahora los bancos te piden al detalle. O sea, algunos presentan de forma global, pero mejor es presentarlo de forma detallada, ¿no? Igual los criterios claves de una evaluación son los estados financieros. Este es un estado de resultados, ¿no? De una empresa agrícola. Es un ejemplo, ¿no? Esto es muy importante saberlo, ¿no? He visto muchos casos donde hay unas empresas agrícolas que proyectan todas sus ventas en bloque o en forma global, ¿no? Imagínense que tienen mandarinas, paltas y uvas y todos sus ventas son 50 millones, ¿no? Pero los estados financieros tienen que hacerlo por cultivo, ¿no? De esos 50 millones, ¿cuánto me generó la uva, cuánto me generó la palta y cuánto me generó el cítrico, ¿no? Entonces, eso también les va a ayudar a ustedes para ver cuáles de los cultivos le es más rentable, cuál es el que le genera más EBITDA, ¿no? O más utilidad operativa, si es la uva, el palto, la mandarina. O sea, los números también hablan bastante, ¿no? Eso ya más que todo también para el mismo agricultor o de repente para el empresario, ver si su mandarina es rentable o no, o de repente un cultivo de ellos apalanca todas las pérdidas del otro cultivo. Se puede realizar hasta por parcelas, ¿no? Eso también he realizado trabajos en algunas empresas, cómo dividir o cómo analizar sus estados financieros, ¿no? Porque a veces hay un tema acá, que a veces el contador, y bueno, no hablo esto no quiero perjudicar ni hablar mal, a veces los contadores tienen una definición muy diferente a un financiero, ¿no? Porque, y más que todo en el tema agro, ¿no? En el agro es muy importante que sus estados financieros, bueno, para medianos o grandes clientes, lo tengan por cultivo, ¿no? Y también para ustedes, porque les va a ayudar a analizar y tomar decisiones. Bueno, son algunos puntos claves de una evaluación, puntos adicionales como los riesgos específicos, que es la evaluación debe ser rigurosa en el análisis de riesgos de producción como clima, plagas, riesgos de mercado, los precios volátiles, que igual esto es lo que analiza mucho el banco, ¿no? La viabilidad del proyecto. Más allá también de los números, ellos también analizan si es viable comercial el proyecto, incluyendo el tipo de cultivo y de mercado. Por ejemplo, hace unos años fue el boom de la quinoa, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, algunos bancos sí daban financiamiento, ¿no? Pero solamente fue por un momento, porque de ahí el precio cayó, ¿no? Entonces, eso también analizan los bancos, ¿no? Si tú tienes experiencia en tal cultivo, ¿no? Hace un tiempo realicé unos proyectos para unos clientes, pero yo no sabía que era su primera vez que iba a dedicarse a la agricultura, ¿no? Entonces, yo también fui sincero y le dije, no, o sea, no por lo que yo quiero ganar, ¿no? Ni un banco tú le vas a presentar el proyecto y te va a desembolsar, no sé, pues 5 6 7 8 millones de dólares, no. Tú tienes que tener experiencia en el cultivo, experiencia manejando empresas agrícolas, ¿no? Igualmente les comento algo, los bancos también ahora analizan quién dirige el proyecto, quién dirige el fondo, quién es el gerente financiero, quién es el gerente agrícola, ¿no? Porque básicamente algunas empresas agro que he visto han caído por la mala gestión, ¿no? No, el negocio agrícola es muy bueno, pero a veces por la mala gestión de costos, de la organización, del organigrama, ha habido muchos problemas. Hace un tiempo estuve recorriendo la zona norte, visitando algunas empresas molineras, que yo los había conocido hace muchos años y me di la sorpresa que había crecido tanto que en un momento ya no supo manejar, ¿no? La empresa. Una cosa es manejar 5 millones, una cosa es manejar 20 30 millones, ¿no? No tenía una buena organización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, tienes que manejar una buena organización, organigrama, ¿no? Con gerentes, con personas especializadas para que te puedan ayudar. Esta empresa, por no invertir en una buena organización,
la SUNAT le puso casi una multa de 11 millones, ¿no? Entonces, igual como medianos o pequeños empresarios, cuando van creciendo, tienen que tener una buena espalda de buenos profesionales que los puedan asesorar, ¿no? Porque igual yo he visto clientes muy buenos que de 10 hectáreas ahora tienen 400 hectáreas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede llegar, ¿no? De ser pequeño a gran agricultor, a gran empresario. Bueno, esto también hay otro criterio para evaluación que ustedes tienen que tener en cuenta cuando presenten un proyecto. Vean su ciclo de negocio, o el ciclo de pago, el ciclo de cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos hablando del arroz, ¿no? El arroz en el norte de la campaña empieza casi en octubre, digamos en la Libertad, ¿no? Pero tú cosechas en el mes de junio. Entonces tu financiamiento, tú no lo puedes ir pidiendo en el mismo octubre porque los bancos se demoran. Tienes que pedirle aproximadamente en septiembre, en agosto, ¿no? Para que te puedan desembolsar en octubre y noviembre. ¿Qué me ha pasado? Que también he visitado clientes que lo piden como que en octubre y a veces el desembolso lo hacen en diciembre, ¿no? Entonces también un poco que eso se les complica. Y también el pago lo tienen que hacer al ciclo de negocio. Por ejemplo, si acaba en junio tu cosecha, puedes asumir que lo puedes pagar entre julio y agosto, ¿no? Pero todo se tiene que hacer con el ciclo del negocio. He visto empresas agrícolas que pagan de forma mensual, pero si no tienen flujos mensuales, entonces eso es lo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque el negocio del agro son semestrales o anuales. Bueno, criterios de evaluación también, ellos se informan mucho del tema del niño. Ellos, digamos, siempre los bancos paran muy atentos sobre el tema de climas para una evaluación agrícola. Bueno, y como les comenté, ¿no? Siempre se tiene que pedir el ciclo de sus desembolsos y sus desembolsos según su ciclo de cultivo, ¿no? Si tú tienes un cultivo anual que es un frutal, tú tienes que sacar un financiamiento para pagarlo en el momento después de la cosecha, ¿no? No como clientes, yo les digo, no tienen que sacar préstamos para pagos mensuales, ¿no? Porque se les haría muy difícil y van a tener problemas de refinanciamientos, reprogramaciones y a las finales te van a calificar mal los bancos y tu score o tu nota crediticia va a bajar, ¿no? Y vas a tener problemas futuros. Bueno, en resumen, actualmente soy consultor en gestión agroindustrial, asesoría en costos y finanzas, valorizaciones de activos, peritaje e inspecciones agrícolas a nivel nacional, así como elaboración de informes crediticios, tanto para la banca nacional como la banca de afuera. Bueno, como mi trayectoria profesional he sido gerente financiero en Vivero Los Viñedos, jefe de planeamiento y control de Sociedad Agrícola Arona, especialista en admisión de riesgos agrícolas en el Banco Continental, ¿no? Bueno, no está mi número telefónico, pero ahí de repente lo puedes poner, Cristian, bueno, o mi correo, para cualquier contacto o si tienen alguna pregunta, estoy para ayudarlos. Gracias. Bueno, agradecerte, Carlos, por la tremenda exposición y por todas las claves que les has dado a las MIPES del día de hoy del sector agrario y riego. Yo creo que resulta bastante interesante conocer cómo es este proceso de préstamo, sobre todo cuando uno tiene un negocio y recién está empezando, ¿no? Y de repente ahí trata de buscar todas las oportunidades que pueden haber, más que nada para poder modernizarlo y llevarlo de la mejor manera. Entonces, gracias por tu tiempo y gracias a todos los asistentes del día de hoy, a los ponentes que nos han acompañado, de verdad. Valoramos bastante su presencia y esperamos también contar con ustedes en una siguiente oportunidad y recordarles a las MIPES que pues la idea desde FOGAPI es que nosotros seamos un facilitador financiero a lo largo de todo este proceso de crecimiento de su negocio, ¿no? Que la idea es que si de repente tienen alguna consulta y de repente quieren comunicarse con alguno de los proveedores que han estado presentes el día de hoy o de repente quieren sacar un préstamo con alguna de nuestras entidades financieras aliadas como Caja Ica o Financiera Confianza del BBVA,
La idea es que nosotros estemos ahí para apoyarlos, para facilitarles este proceso. Así que no duden en escribirnos o contactarnos también por nuestras redes sociales o por la web, donde también hay un apartado ahí especial para el programa, para este producto de garantías ambientales, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. También recordarles que la siguiente fecha para nuestro siguiente jueves productivo va a ser el jueves 15 de enero. Ya nos vamos a ver en la siguiente oportunidad, pero anterior a eso también va a haber el 22, si no me equivoco. Entonces nos vemos el 22 de enero y esperamos contar ahí con su presencia. Muchas gracias.